Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Meso, una pequeña aldea en la región de Transkei, en el sur de África. Hijo de un jefe tribal de la etnia Xhosa, Mandela creció en una sociedad profundamente marcada por la tradición, aunque también en un contexto colonial que influiría significativamente en su vida. Tras la muerte de su padre cuando Mandela tenía solo 9 años, fue enviado a vivir con el regente de la tribu Tembo, lo que le brindó la oportunidad de recibir una educación formal, algo poco común en su tiempo. Mandela asistió a la escuela misionera local, donde fue bautizado como Nelson, siguiendo la costumbre de dar nombres cristianos a los niños africanos. Luego, continuó su educación en la Universidad de Fort Hare, una de las pocas instituciones de educación superior para negros en Sudáfrica en ese momento. Sin embargo, su estadía en Fort Hare fue breve, debido a su participación en una huelga estudiantil contra las políticas racistas de la universidad, lo que resultó en su expulsión. Después de dejar Fort Hare, Mandela se mudó a Johannesburgo, donde se enfrentó de manera directa con las injusticias del sistema de apartheid, el régimen de segregación racial impuesto por el gobierno sudafricano. Comenzó a trabajar en una firma de abogados mientras completaba su educación a distancia en la Universidad de Sudáfrica, obteniendo finalmente su título en Derecho. Fue en Johannesburgo donde Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, la ANC, en 1943, una organización política comprometida con la lucha contra el apartheid. Rápidamente, Mandela ascendió dentro del ANC, ayudando a fundar la Liga Juvenil del ANC, que promovía una resistencia más radical y activa contra el gobierno. Esta fase temprana de su carrera política fue marcada por su compromiso con la no violencia, inspirado en parte por las enseñanzas de Mahatma Gandhi. A medida que el apartheid se endurecía en la década de 1950, Mandela y el ANC comenzaron a considerar que la resistencia pacífica no era suficiente para desmantelar el régimen opresivo. En 1961, tras la masacre de Sarpeville, donde la policía sudafricana mató a 69 manifestantes pacíficos, Mandela cofundó el brazo militar de la ANC, Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, comprometido con la lucha armada contra el gobierno. En 1962, Mandela fue arrestado y condenado a 5 años de prisión por incitar a la huelga y salir del país sin permiso. Poco después, en el juicio de Rivonia en 1964, fue condenado a cadena perpetua por conspiración para derrocar al gobierno. Durante su defensa, pronunció su famoso discurso en el que declaró: "He luchado contra la dominación blanca, y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el cual espero vivir y alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir". Mandela pasó los siguientes 27 años de su vida encarcelado, la mayor parte en la prisión de Robben Island. A pesar de las duras condiciones, nunca renunció a sus principios ni a su lucha por la libertad. Durante este tiempo, se convirtió en un símbolo global de la resistencia contra el apartheid. Su encarcelamiento atrajo la atención internacional, y la presión sobre el gobierno sudafricano para su liberación creció exponencialmente. Durante su tiempo en prisión, Mandela mantuvo contacto con el ANC y otros líderes políticos, y su influencia continuó creciendo. Además, dedicó tiempo a estudiar y reflexionar, lo que le permitió desarrollar una visión más clara para el futuro de Sudáfrica. En 1985, rechazó una oferta del gobierno para su liberación a cambio de renunciar a la lucha armada, reafirmando su compromiso con la libertad total de su pueblo. Mandela fue liberado el 11 de febrero de 1990, en medio de una creciente presión interna e internacional sobre el gobierno sudafricano. Su liberación marcó el comienzo de una nueva era en Sudáfrica. Tras su liberación, Mandela se dedicó a negociar el fin del apartheid con el gobierno del presidente Frederick de Klerk. Estas negociaciones fueron extremadamente difíciles, pero finalmente condujeron a la celebración de las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994. En estas elecciones, Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica, un hito histórico que simbolizaba el final del apartheid y el inicio de una nueva era de reconciliación. Durante su mandato, Mandela se centró en la construcción de una nación unida, promoviendo la reconciliación entre blancos y negros y estableciendo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que permitió a las víctimas y perpetradores de abusos del pasado dar testimonio y buscar la paz. Mandela decidió no buscar un segundo mandato, y en 1999 se retiró de la política activa, aunque continuó siendo una figura influyente tanto en Sudáfrica como a nivel internacional. A lo largo de sus últimos años, Mandela se dedicó a diversas causas humanitarias, incluida la lucha contra el VIH-Sida, una crisis que afectaba gravemente a Sudáfrica. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años, dejando un legado de justicia, paz y dignidad humana que sigue inspirando a personas en todo el mundo. Su vida fue un testimonio del poder del perdón, la reconciliación y la lucha por los derechos humanos. Nelson Mandela fue un líder que transformó el dolor y la injusticia en una fuerza para el cambio. Su vida es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la igualdad es posible a través de la resistencia pacífica, la perseverancia y la disposición a perdonar.
Su legado perdurará como un faro de esperanza y un ejemplo a seguir para futuras generaciones. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué aspecto de la vida de Nelson Mandela te pareció más intrigante? ¿Tienes alguna pregunta o acotación? Por favor, déjala en los comentarios. Y si te ha gustado el video, agradecería que dejaras tu like y te suscribieras. ¡Hasta la próxima!